¿Qué tal? Bienvenidos una jornada más al canal de estrategias de inversión. Terminamos semana, terminamos mes y terminamos semestre y vamos a hacerlo repasando las claves que han movido en estos meses, los índices bursátiles y las principales cifras macro que han movido también las bolsas. Vamos a hacerlo de la mano de Araceli de Frutos EAFI. Hola, ¿qué tal, Araceli? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues como decía, terminamos el primer semestre de este 2023 que podemos calificar de positivo para la renta variable a ambos lados del Atlántico, a pesar de las turbulencias que vivimos con los bancos regionales de Estados Unidos y aquí en Europa con Credit Suisse. Araceli, ¿cómo valorarías este primer semestre y qué podemos esperar del segundo? Ujú. Sí, pues si nos quedamos en las cifras y en los números, pues realmente tenemos que decir que es un trimestre y un semestre positivo para las bolsas. Vemos esta gran revalorización que han tenido, sobre todo en este último mes de junio, las distintas bolsas, sobre todo en el lado estadounidense, con el Nasdaq a la cabeza, con una revalorización superior al 30% y revalorizaciones de doble dígito de los índices tanto europeos como el resto de índices estadounidenses. Esto, bueno, pues en medio de estas turbulencias, una de las que comentabas, esas crisis de los bancos regionales estadounidenses que nos llevó a pensar que era una crisis del sistema financiero, una crisis sistémica que podía desembocar como, como la del 2008, ¿no? Realmente no fue así, realmente todo se solucionó y tenemos recientemente los tres testes de los bancos americanos que los han pasado con aprobado, con lo cual, bueno, pues eso se quedó en un segundo plano, parece, ¿no? Parece que ya es de otro año o otra época. Pese a estos buenos números, ¿no? que vemos en las bolsas, hay que decir que bueno, pues, el buen comportamiento también en Estados Unidos, esos 30% de Nasdaq, está muy concentrado en muy pocos valores que pesan mucho en estos índices y que han tenido muy buen comportamiento. El sector tecnológico, con esas expectativas de pausa de tipos de interés, y con el tema de la potenciación de la inteligencia artificial, han tenido muy buen comportamiento en este semestre. Eso lleva a esas revalorizaciones de Nasdaq. No obstante, sigue pesando en el ambiente una cierta inquietud sobre si los subidas de los tipos de interés por parte de los distintos bancos centrales, que todavía continúa esa política monetaria contractiva, no lo olvidemos, dañaría finalmente al crecimiento económico, como algunos indicadores macro están mostrando, ¿no? En este sentido, pues los inversores se siguen mostrando cautos de cara al segundo semestre del año, o sea que podemos hacer un balance de positivo. Hemos, entre comillas, salvado los muebles, ¿no? De esa crisis que se metió ahí entre medias de este semestre, pero hay que estar focalizados en el entorno en el que estamos, que es un entorno de alta inflación, altos tipos de interés, y veremos principalmente cómo las compañías, que es lo fundamental en la bolsa, se adaptan a este entorno y adelantan objetivos o adelantan previsiones de sus negocios. Eso es lo fundamental que tenemos que ver para el siguiente semestre. Comentabas determinados puntos macro que han pesado y que parece que van a seguir pesando en el año. Es cierto que seguimos con niveles, como has dicho tú, de inflación alta, pero también lo es que parece que determinadas cifras empiezan a mejorar. Digamos, ayer mismamente el IPC veíamos que en España sigue subiendo, pero sube menos de lo esperado. Hoy también hemos conocido la tercera revisión del PIB de Estados Unidos, también un dato que ha sido positivo, ha pasado del 1,4% inicial a un 2%. Hoy también hemos conocido, esta madrugada, hemos conocido que la producción industrial de Japón supera previsiones también. Araceli, vamos a decir que estamos mal, pero que parece que los datos empiezan a dar algo de esperanza, algún atisbo de esperanza. ¿Crees que los bancos centrales, a pesar de haber anunciado lo que han anunciado, y es que no van a cesar en las subidas de tipos, podrían hacerlo si siguen mejorando como hasta ahora determinadas variables?
Bueno, tenemos, sí que es verdad que, bueno, pues parece que en un primer momento estas subidas de tipos que se iniciaron en marzo del 2022 están bueno, funcionando, entre comillas, ¿no? Porque vemos una cierta ralentización del ritmo de subidas de los precios. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que estamos comparando con precios del año pasado, en donde alcanzaron sus picos, por ejemplo, los precios de la energía, ¿no? Ese cierto efecto base se va a diluir en los próximos meses, o sea, julio, agosto van a estar, en el segundo semestre del año van a estar más diluidos y ahí pues realmente veremos si esas subidas de tipos de interés están funcionando para frenar la inflación. Esta semana hemos tenido la reunión de los banqueros centrales en Sintra y ahí han reiterado su postura de subidas de tipos de interés, tanto en Lagarde, en el Banco Central Europeo, como Powell en Reserva Federal. En Banco Central Europeo es más claro y lo ha dejado bien claro que en julio va a realizar la subida de 25 puntos básicos, ¿no? Con las declaraciones de Lagarde. Powell yo creo que está jugando un poco la partida de póker, ¿no? En plan de, bueno, pues el mercado está descontando en un 80% subidas de tipos de interés para el 26 de julio, la reunión de la Reserva Federal, pero lo mismo Powell nos está dando un farol y no va a subir tipos hasta septiembre, porque bueno, no tendría mucho sentido, ¿no? El pausar los tipos en junio, decir que están pendientes de la evolución de los datos macroeconómicos y solamente pasado un mes volverles a subir cuando realmente tampoco tienes una senda de datos económicos en la que te pueda sustentar. No obstante, los datos económicos, como dices, sí que nos están dando bueno, pues, cifras o lecturas positivas, como esa revisión del PIB de Estados Unidos del primer trimestre al 2%. No obstante, también nos dan lecturas negativas y esos PMIs de Estados Unidos también, bueno, pues que nos indican que la economía estadounidense entraría en recesión. Mercado laboral sigue fuerte, con lo cual tenemos ahí unos datos mixtos que, bueno, pues nos llevan a esa incertidumbre de si Reserva Federal se pasará o no de frenada y llevará a una recesión a Estados Unidos y por ende también al resto de las economías. Esta recesión tan esperada, bueno, que se está retransmitiendo, ¿no? Desde inicios del año, bueno, pues parece que se va a trasladar ya al 2024. Este año realmente no descontamos esa recesión, ¿no? Por el lado de la segunda economía de mundial, China, estamos conociendo datos que no son tan halagüeños como se esperaba en un primer momento en el inicio de 2023. Ese catalizador en el 2023 que tenía la apertura de la economía china parece que se está languideciendo y los inversores quieren algo más, es decir, que se quiere nuevos catalizadores, se quiere más política económica de apoyo a la economía china, como puede ser la bajada de tipos de interés que ya se produjo hace unas semanas en 0,10% en cuestión de política monetaria y también política fiscal, con lo cual vamos a estar en el segundo semestre del año, al igual que en el primero, muy pendientes de la evolución macro, de la evolución de las decisiones de los bancos centrales y de no pasarse de frenada y esa preocupación de la inflación no se torna en una preocupación del crecimiento. Estas actuaciones evidentemente tienen su consecuencia con el crecimiento en el lado micro de resultados empresariales y de cómo las empresas se adecúen a este entorno y el catalizador a corto plazo va a ser a mediados de julio que vamos a empezar a conocer los resultados de las distintas empresas y distintos sectores en el mercado, ¿no? Pues sin duda la publicación de esos resultados empresariales en apenas 2 semanas va a ser todo un motivo para entrar o no en determinadas empresas para los inversores de cara al segundo semestre del año. Araceli, ¿qué sectores, qué compañías crees que pueden resultar las ganadoras, vamos a decir, de esta segunda parte del año? Porque sin duda en la primera parte del año el sector tecnológico ha sido uno de los grandes vencedores. En esta última semana del semestre hemos visto también que los bancos han acelerado con fuerza. ¿Cuál es vuestra perspectiva sectorial y si me quieres dar algún nombre de compañías específicas de cara al segundo semestre? Sí, bueno, pues realmente lo que tenemos las cifras iniciales no es más del lado de Estados Unidos.
ya que bueno, pues ahí comenzarán antes la publicación de resultados empresariales y ahí las cifras de los analistas sí que indican que puede haber un recorte de los beneficios por acción en torno al 6% para este segundo trimestre del año. No obstante, también los analistas tienen en compra un mayor número de valores, más del 60% de valores los analistas los tienen en compra frente a un histórico que suelen tener en compra alrededor del 50%, ¿no? 50-54%. A su vez, las compañías también se están posicionando de cara a esta publicación de resultados, dando mensajes al mercado, ¿no? Tenemos muchos aquí, concretamente también en Europa, anuncios de bajadas de objetivos o anuncios de subidas de objetivos por parte de distintas empresas. Eso quiere decir que se están posicionando ya de cara a los resultados que van a presentar, ¿no? Ya la semana pasada comentábamos el profit warning en el sector químico de la ANSES. Esta semana, y lo mal que se lo tomó el mercado, ¿no? Por ese sector, esa bajada de demanda del sector industrial. Esta semana el profit warning en el sector químico y fertilizantes ha sido de DSM, pero el mercado no se lo ha tomado tan mal, ya que también anuncia una reestructuración de la compañía, ¿no? Noticias positivas y anuncios positivos hemos tenido también en otro sector cíclico, como el sector de autos, con Renault anunciando un aumento de estimaciones para este 2023, también anunciando fechas ya más definitorias de la salida de Nissan en el cuarto trimestre de este año, de la salida a bolsa de su filial de vehículos eléctricos para el primer semestre de 2024, lo que le impulsó al valor. Tenemos también noticias relacionadas con el sector financiero, no tanto de bancos, ¿no? Que bueno, pues creemos que sí que han tenido un buen comportamiento en este primer semestre. No obstante, veremos en los siguientes si esa bajada de crecimiento que puede anunciarse con esa parón de tipos de interés le afecta a esos pedidos de sus productos, como la demanda de crédito, y veremos si esa parada de tipos de interés pues ya no le remunera, ¿no? en esos márgenes de intereses que tenía anteriormente la banca, con lo cual a lo mejor volvemos la mirada al sector seguros, y en ese sentido AXA también ha aumentado sus estimaciones para este 2023 de generación de flujo de caja, lo que le llevaría a un aumento de beneficios para el conjunto del año. En el sector utilities, otro sector defensivo, Engie en Francia aumenta sus estimaciones un poco justificadas para ponerse un poco acorde con la situación que está en el mercado, y ha tenido muy buen comportamiento durante esta semana. En el sector utilities en España estamos positivos y recomendando tanto Iberdrola como Endesa, ¿no? Entonces, tanto sector cíclico como defensivo se están posicionando en determinadas compañías. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues al final no sectores en conjunto, sino tener muy en cuenta el posicionamiento en valores, en determinadas compañías que realmente se estén adaptando a este entorno que hemos comentado, que es inflacionista y de altos tipos de interés, que tengan ventajas competitivas, que estén generando caja y que no tengan mucha deuda. Entonces hay que estar atentos no tanto a los resultados del segundo trimestre, sino a las guías que nos den en el 2023. Araceli, quedamos muy pendientes de esas recomendaciones que nos has dado y también pendiente de que arranque esa temporada de resultados y nos fijemos en esas previsiones de las compañías, no tanto los resultados que den ahora, sino como las previsiones que den para el resto del año. Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI, ha sido todo un placer y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros. Buen fin de semana.